Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 1. Vamos a buscarlo. Y con este Evangelio vamos a aclarar también una pregunta que a veces la gente hace o que hacen los protestantes a los católicos. ¿Por qué ustedes los católicos llaman a los sacerdotes padres? Si el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9, oiga, dice, no llamen padre a nadie en la tierra. ¿Por qué los católicos les decimos padre al sacerdote? ¿Usted no ha visto? Vamos a la iglesia y en la iglesia nos encontramos a los sacerdotes y le decimos, bendición Padre. Buenos días, Padre. ¿Cómo está, Padre? Saludos al Padre David que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Y entonces nosotros los católicos andamos diciéndole al sacerdote Padre. Pero si usted lee San Mateo, capítulo 23, el único versículo 9, el único capítulo 23 de San Mateo, el único versículo 9, dice, no llamen a nadie sobre la tierra Padre. Y nosotros los católicos llamamos al sacerdote Padre. Si la Biblia lo prohíbe, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros decimos Padre a un sacerdote? Y entonces cuando le hablan de esa manera al católico, el católico dice, pues mira, si es verdad. Estaba yo en la ignorancia, yo no sabía de eso. A mí no me enseñaron. ¿Por qué yo tengo que decirle padre a un cura? ¿Por qué yo tengo que decirle padre a un presbítero? ¿Por qué yo tengo que decirle padre a un sacerdote? Pues no le llamo padre. Y entonces las personas empiezan a confundirse y empiezan a enredarse. Si usted le dice a un protestante, yo lo llamo padre por respeto, no le va a aceptar. Si usted le dice, yo lo llamo padre porque así me enseñaron, no lo va a aceptar. Si usted le dice a un protestante, yo llamo al sacerdote padre porque es mi padre espiritual, mi guía espiritual, no lo va a aceptar. ¿Cómo puede aceptarlo? Cuando usted con la Biblia le explica que la palabra de Dios no enseña que usted a nadie le diga padre, precisamente esa palabra. La palabra de Dios enseña que usted no le quite el lugar a Dios y se lo dé a otra persona. Y entonces usted vaya a decir que el que hizo el universo, el que hizo el mundo, no es Dios, sino que lo hizo un ser humano, una persona y ya. Y es lo que hoy vamos a aprender. Saludo por aquí a Marco Hernández. Gracias por su granito de arena, Marcos, que el Señor le recompense. Muchas gracias. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 23, 9, no llames a nadie padre, significa que el lugar de Dios nadie se lo puede quitar. Por ejemplo, ustedes han escuchado que hay gente que dice que el hombre viene de un origen y ese origen o ese padre de toda la humanidad no es Dios, sino que es un mono. Y entonces dicen, el hombre viene del mono. Y en el mono el hombre ha evolucionado. Y al evolucionar, entonces venimos nosotros. Y nosotros éramos como los monos. Y entonces los hombres, su origen salió en los monos y de allá venimos. Es donde Jesús dice, el único padre, el único origen, el que creó el mundo, no es mono, es Dios. No llames a nadie padre. Otros dicen, el hombre viene de una explosión, de unas moléculas, de unas partículas, de unos átomos. En un momento determinado explotó. Y entonces el creador del mundo, el padre del mundo, no es Dios, sino que son los átomos, las moléculas, yo no sé qué. Y ahí lo saca. Miraba un video, saludos a Eric Lechado, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. En estos días miraba un video y decía, están haciendo una máquina grandísima por allá en Suiza, yo no me recuerdo el nombre, donde van a meter materia negra para descubrir
cuál es el origen del universo. Y para decirle al mundo entero la ciencia, de dónde viene el universo, cuál es el padre del universo, quién creó el mundo. Van a agarrar las moléculas, van a retrocederlas hasta que lleguen a encontrar quién creó el mundo. Y es donde Jesús dice, no llames a nadie Padre sobre la tierra, no le quites el lugar a Dios. Salvador Vargas, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Cuando Jesús dice no llames a nadie Padre, no significa que al sacerdote no se le pueda decir Padre, o no significa que a su papá no le pueda decir Padre. Significa que cuando usted le quita el lugar a Dios y coloca a un ser humano, eso es una especie de idolatría, que usted está colocando a un ser humano en vez de Dios. Ese Padre no es el Padre del mundo y usted debe quitarlo. No es el origen, no es el principio, no lo llames Padre. No se refiere a la palabra Padre como papá o Padre como guía o Padre como el que enseña. Se refiere a Padre como el origen del mundo. Por eso, si usted lee el versículo 1 y siguiente de Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y los fariseos. Hagan lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque son chuecos. Y entonces, ¿qué hacían los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés? En la cátedra de Moisés, ellos estaban colocando normas. Y por eso Jesús hacen fardos muy pesados, hacen normas. Por ejemplo, la norma de todo lo que usted pudiera hacer por su papá y por su mamá, declárenlo diezmo para el templo, ofrenda del templo. Y anulan el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y colocan la ofrenda para el templo. Eso es quitarle el lugar a Dios y colocar las normas que Dios ya puso como a usted se le ocurre. Y entonces Jesús, a eso no los llamen padres, porque eso se cree en la última pepsicola del desierto. Se creen dioses y por eso están haciendo normas. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Hacían fardos muy pesados, hacían normas, paguen el diezmo de la ruda, del mento, del comino. Y el Deuteronomio 26:12 ya había dicho cómo era el pago del diezmo. El diezmo era el fruto de las cosechas, los frutos del campo, se le daban a las viudas, huérfanos y sacerdotes. Y entonces los escribas y fariseos estaban cobrando el diezmo hasta de la ruda, de las cositas que usted le echaba, de los aliños o de los adobos que se le colocaba inclusive a la comida. Se estaban exagerando y haciendo normas y leyes. Y Jesús dijo, no. ¿Qué hacían? Permitían que en el templo, que en la casa de Dios, donde se le daba el culto a Dios, le permitían a los cambistas, a las ovejas, a las palomas, a los bueyes, estar ahí y que hubieran vendedores. Eran los que vendían y estaban haciendo dinero a costillas del templo. Cuando Jesús hace un látigo y saca todo eso de ahí, dice, no conviertan la casa de Dios en casa de bandidos, sino que es casa de oración. Ellos vinieron a reclamarle, decir, ¿y por qué hace eso? ¿Qué señal nos da? Y Jesús dijo, destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Yo no, 48 años lo hemos construido. Y usted viene a decirle que lo viene a levantar en 3 días y no entendieron, porque estaban acostumbrados que con las cosas de Dios se creían los que mandaban, se creían los que dirigían, los que hacían las normas, y algunos se creían como si fuera, le estaban quitando el lugar a Dios, porque ocupaban la cátedra de Moisés y ocupaban la cátedra de los escribas, los fariseos ocupaban la cátedra, el lugar donde se enseña, el lugar donde se hacían las normas y las leyes. Y si vamos a recordar a Moisés, usted puede leer en el Éxodo capítulo 20, versículo 1, donde está la tabla de la ley con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos habían sido escritos, Moisés lo había entregado al pueblo, Moisés los había recibido de Dios, y cuando dice Jesús,
se han sentado los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés, es decir, le quitaron el lugar a Moisés, y Moisés era el hombre que hablaba con Dios, el hombre de los mandamientos, el hombre de las tablas. Por tanto, querían quitarle ese lugar y ellos hacer sus normas y sus leyes. Y cada día hacían más leyes y cada día hacían más normas. Y Jesús dijo: no, Señor, de esa manera no nos llamen Padre, porque le quieren quitar el lugar a Dios. Pido por nuestro párroco Kevin Blas, que está pasando tiempos difíciles, que Dios lo libre de la gente mala. Buenos saludos al padre Kevin. Oramos por el padre Kevin para que Dios le bendiga. Saludos a Mónica Chávez, eres miembro del canal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a meditar ahora. Mire, existen dos tipos de padre. Un padre que nos dio la vida, un padre que nos trajo al mundo, nuestro padre carnal. Y ahora se voy con la Biblia. Papá, mamá, yo no sé cómo llamar a su papá, pero existe un padre. Cuando la Biblia dice en Mateo 23:9, no llames a nadie sobre la tierra padre, entonces usted no puede decirle a su papá, papá. Usted no puede llamar a su padre, padre. Cuando le pregunten nombre de su padre, usted no puede decirlo. Cuando usted cuando usted nace y le hacen la boleta de nacimiento, nombre del papá del muchacho, fulano de tal. Merengano. Tiene papá, tiene mamá. ¿Es malo llamar entonces padre a nuestro papá, a nuestra mamá? No. La Biblia no nos prohíbe llamar a una persona padre. La Biblia nos prohíbe que cuando usted mira a una persona, como hacían los escribas y los fariseos, que le quitaran el lugar a Dios y se creían dioses colocando normas, colocando esto, entonces dice: a eso no lo llame padre. Cuando dice alguien, el hombre viene del mono, viene de la evolución, viene del Big Bang, viene de la explosión, viene de no sé dónde, no lo llames padre, ese no es tu padre, el único padre tuyo es Dios. No le quites el lugar a Dios. Cuando alguien le quiera quitar el lugar a Dios, entonces no lo llames padre. Por ejemplo, aquí en Venezuela está sucediendo algo. Una persona que ya murió y lo quieren colocar como el padre de los venezolanos. Entonces, fulano de tal, el padre de los venezolanos. Es el eterno, es el supremo, él yo no sé qué. Le quieren quitar el lugar a Dios para dárselo a un ser humano que ya murió, que ya falleció, que mandó, que dirigió, que hizo lo que hizo, y le quieren colocar. Entonces dice la Biblia: a ese no lo llamen padre, ese no es su padre es Dios. Ahora, existen dos tipos de padres: el padre carnal y existen los padres espirituales, que son los sacerdotes. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a comenzar. Miren, Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, vamos a buscarlo y vamos a anotar donde aparece la Biblia nuestro padre carnal, que sí podemos llamarlo padre, y que el mismo Jesucristo llegó a decir, que había que honrarlo, que había que respetarlo, y que no venga lo prudente a decir: yo no le puedo decir padre a mi papá, porque Jesús dijo que había que honrar al papá, había que honrar a la mamá. Lucas capítulo 18, versículo, vamos a leerlo desde el 18. Y ahorita, para comprenderlo, cierto hombre importante le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Oigan, versículo 20. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, oído al tambor. Honra
a tu padre y a tu madre. En Lucas 18:20. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 23:9. No llames a nadie padre. El mismo Jesús que dijo, no llames a nadie padre, Mateo 23:9, en el Evangelio de Lucas 18:20, viene a decir, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia se contradice. Por un lado Jesús dice que no llames a nadie padre, y por otro lado está diciendo, honra a tu padre. Entonces, o la Biblia se contradice, o los protestantes no han entendido a qué se refiere